Entre 1848 y 1850, Marx y Engels cambiaron de parecer en cuanto a la orientación política básica por lo menos 3 veces. El Manifiesto Comunista, de grandioso y contradictorio documento que postula una alianza con la misma burguesía cuya sentencia muerte pronunciaba, cuando se vio que la estrategia derivada de este ambicioso análisis era un fracaso, Marx se desilusionó y se convirtió en un enconado ultraizquierdista. Pero luego de 1850 la realidad se le impuso y una vez más emprendió la tarea de elaborar una táctica para el movimiento de masas. Los 2 años que transcurrieron entre 1848 y 1850 son un periodo de las tentaciones antidemocráticas de Marx. Los marxistas dictatoriales no habían dejado de exaltarlo. De hecho, nunca fue partidario de la revolución desde arriba, ni siquiera en los años más furibundos para finales de 1850. Ya había empezado a profundizar su estrategia democrática para la revolución socialista. Por tanto, si la memoria de Marx ha de ser rescatada de los totalitarismos y restaurada para el futuro, de esos hechos deben examinarse con detalle. Una frase con la que se inicia el prefacio del manifiesto, un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo, fue desafortunada. Inglaterra, la nación más industrializada de esa época, contaba con un movimiento de masas entre la clase trabajadora, el cartismo. Pero este movimiento no fue más allá de la lucha por las libertades democráticas. En Francia sí había agrupaciones políticas socialistas, pero el país era predominantemente campesino y los millones de trabajadores agrícolas habían de aplaudir en junio de 1848 la supresión sangrienta del proletariado. En Alemania la revolución burguesa ni siquiera se había producido y la propia burguesía ya estaba dando muestras de la timidez que la caracterizaba en los levantamientos de los que siguieron. El resto del continente europeo, las condiciones políticas y económicas eran mucho más atrasadas que en los 3 países anteriores citados. En uno de los arranques, pero no en todos ellos, puesto que se contradijeron ellos mismos al respecto, Marx y Engels describieron a la realidad de una forma mucho más radical de lo que en verdad era. La democracia hoy en día es el comunismo, proclamó Engels en una reunión en 1845. La democracia se ha convertido en el principio del proletariado, en el principio de las masas. Las masas pueden tener una idea más o menos clara del significado único y verdadero de la democracia, pero sigue habiendo una sensación de que la base de la igualdad social se encuentra en la democracia. Con algunas excepciones significantes, en 1846 todos los demócratas europeos son claramente más o menos comunistas. Lo anterior encaja perfectamente en el espíritu de todo o nada, que está detrás de la afirmación hecha por Marx en 1843, de que la burguesía ya no tenía ningún papel que desempeñar y que el proletariado y los filósofos pronto iniciarían juntos el nuevo milenario. Pero ya en otro momento, Marx y Engels sabían la verdad. En la mayoría de los países europeos, lo único que buscaba entonces era la conquista de las libertades burguesas, no el socialismo. En 1847, Marx escribió con bastante realismo: la aristocracia solo podrá ser derrocada cuando se una la burguesía y el pueblo. Ha de hablar del gobierno popular en un país en el que la aristocracia y la burguesía siguen siendo aliadas es simplemente la locura. En ese mismo año, Engels adoptó fundamentalmente la misma línea. Ya en ese año, Engels adoptó fundamentalmente la misma línea. Los comunistas están muy lejos de buscar en las actuales circunstancias enfrentamientos estériles con los demócratas. Además de todas las cuestiones prácticas de partido, los comunistas aparecen como demócratas. Mientras que la democracia no haya triunfado, los comunistas y los demócratas lucharán juntos. Los intereses de los demócratas serán también los de los comunistas. Esta contradicción entre la sensación de inminente revolución proletaria por una parte y la sobria conciencia de que la lucha inmediata solo se buscaría libertades democráticas por la otra, puede encontrarse en el propio manifiesto. Las primeras 2 partes del manifiesto son magnífica síntesis en general de una historia que terminaba en una lucha entre la burguesía y el proletariado. El socialismo, antes de que Marx y Engels lo definieran, era una idea nebulosa cuyo significado era, dice G.D.H. Cole, la ordenación colectiva de los asuntos humanos sobre una base de la cooperación con la felicidad y el bienestar de todos como fin, y habiendo de resaltar no la política sino la producción y la distribución de la riqueza y la intensificación de los flujos socializantes en la educación de los ciudadanos a lo largo de toda una vida mediante famosas cooperativas de conducta y en contra de la competencia y mediante actitudes y creencias socialistas. Algunos trabajadores habían integrado el movimiento por razones conservadoras. En Inglaterra, por ejemplo, no fueron los pobres los primeros que se sintieron atraídos por el ideal socialista, sino la élite de los trabajadores, formada por artesanos,
que fueron estos los que se sintieron directamente amenazados por el robustecimiento del sistema que habría de rebajarlos a nivel de trabajadores ordinarios. Otros respondieron a la nueva palabra socialismo, no porque fuese un llamado a la lucha contra el capitalismo, sino porque la entendieron como una forma de combatir la naciente racionalidad del reloj marcador de la sociedad industrial. Todo esto daría origen a profundas confusiones, puesto que si el socialismo se oponía más al cálculo económico que al propio capitalismo, entonces la buena sociedad sería incapaz de planear o crear riqueza con métodos modernos y de echar los cimientos materiales de un sistema de auténtica igualdad. Marx y Engels fijaron esta idea precisamente en aquellos años en que el socialismo atraía poderosamente a los filántropos hombres de negocios, a los artesanos conservadores temerosos del progreso industrial, a los oponentes del industrialismo mismo, a los aristócratas feudales, a banqueros, a los predicadores, los revolucionarios conspiradores y algunos amables colaboradores. Marx y Engels ubicaron el socialismo en el futuro y no en el pasado medieval idealizado. Lo sustentaron en la productividad sin precedentes de los medios centralizados por la burguesía, no en colonias utópicas. Insistieron, por tanto, en que la revolución no pulverizaría la riqueza social, sino que antes bien la sujetaría a la propiedad democrática y le daría un uso social. Y se dieron cuenta de que toda esta transformación no se lograría por la simple caridad y que la razonabilidad de los gobernantes, sino que sería el resultado de las luchas de clases de la inmensa mayoría. Las primeras partes del manifiesto defienden todo esto en forma brillante. La tercera sección describe los diversos socialismos antisocialistas, y luego en la sección final, que solo tiene 11 párrafos, pero que ocupa del espinoso problema de la táctica. Se propone que un frente unido con la misma burguesía cuyo funeral se acaba de anunciar. En Inglaterra, dice Marx, los comunistas se aliarán con los cartistas, movimiento de clase trabajadora cuya única meta era lograr una democracia burguesa más perfecta. En los Estados Unidos serían apoyados por los reformadores agrarios cuya exigencia principal era de tierras gratuitas en el oeste, o sea, de propiedad privada. En Francia los comunistas acompañarían a los radicales pequeñoburgueses y en Alemania se asociarían con la burguesía misma. En ningún momento formarían un movimiento propio completamente independiente que favoreciese a la revolución socialista. Por ello, dijo Jean Jaurès, fue demasiado brusco. El ataque básicamente tenía razón cuando sostuvo que el manifiesto propone no es un método revolucionario de una clase segura de sí misma, es la revolución inmediata de una clase débil e impaciente que trata de precipitar acontecimientos a base de trampas. Las trampas a las que se refiere Jaurès está en la táctica de promover el comunismo mediante la alianza con la burguesía. G.D.H. Cole adopta, en cierta forma, el mismo criterio. Los revolucionarios de esta época, dice, hallaban difícil reconciliar las denuncias tremendas que Marx hacía de la burguesía con su insistencia de la necesidad de contribuir a que ésta se subiese al poder. Por lo tanto, agrega Cole, el manifiesto de Marx adoptó una fraseología radical para ganarse las bases revolucionarias. Las maquiavélicas explicaciones de Jaurès y de Cole van demasiado lejos. De esa época, Marx y Engels cambiaron tan a menudo de sus enfoques y sus tácticas que puede decir que cualquier cosa de ellos, menos que fueran unos estrategas caprichosos. En realidad, su principal falla fue la manera ad hoc en la que respondieron a las cambiantes circunstancias políticas. Pero aunque no es cierto que estuvieran haciendo trampa, sí es verdad que una de las suposiciones básicas que ellos hacían acerca de esa época, que la revolución proletaria estaba a la vista, simplemente resultó falsa. Engels mismo reconoció más tarde, en el prefacio que escribió en 1893 para la edición italiana del Manifiesto, que señala: aunque los trabajadores de París habían cobrado conciencia del inevitable antagonismo entre su propia clase y la burguesía, ni el desarrollo económico del país, ni el desarrollo espiritual de las masas trabajadoras francesas habían llegado a un punto en que la transición al socialismo fuese posible. En los demás países, Italia, Alemania y Austria, desde el principio los trabajadores solo actuaron en una forma que llevó a la burguesía al poder. Esta falsa evaluación de la fuerza de la clase trabajadora en el manifiesto estaba ligada a otro error aún más sorprendente: la sobreestimación del capitalismo mismo. Por supuesto, el manifiesto es generoso en sus elogios al pasado capitalista, incluso al presente, demasiado generoso, y afirma que,
Con su dominio, la clase que cuenta con apenas un siglo de existencia ha creado las fuerzas productivas más abundantes y más grandiosas que todas las generaciones pasadas juntas. El sometimiento de las fuerzas naturales, el empleo de las máquinas a la aplicación de la química y la industria y a la agricultura, la navegación del vapor, el ferrocarril, el telégrafo eléctrico, la adaptación para el cultivo de los continentes enteros. Esta es una evaluación demasiado favorable para el capitalismo en la época, pues como dijo el historiador marxista alemán Franz Nering, la Primera Guerra Mundial, cuando redactaron el manifiesto comunista, creían que el capitalismo había llegado a un nivel que difícilmente había alcanzado en nuestros días. Simultáneamente con esta excesiva admiración de los logros del capitalismo, el manifiesto exagera las tendencias capitalistas hacia la miseria, ya que el documento fue escrito a fines de los hambrientos 40, una época de desnutrición masiva en Inglaterra que parecía bastante fundada en la teoría de los salarios. Cuando mucho, bastarían para la manutención del trabajador y la continuación de su especie, sí. Por el contrario, si hubiese redactado en 1857, la percepción de la realidad social habría sido bastante distinta. Pero como error, es aún más grave la presunción del manifiesto de que los pequeños industriales, los pequeños comerciantes y rentistas, artesanos y campesinos, y toda la escala inferior de las clases medias del otro tiempo, estaban cayendo en las filas del proletariado. Antes de 10 años, hacia 1858, el número de los integrantes de la pequeña burguesía habría de aumentar, y Marx tendría que reconocer y analizar este fenómeno. En el sentido, el manifiesto es una declaración esquizofrénica, su método dialéctico e histórico, su definición del socialismo, la identificación de las tendencias históricas del capitalismo representaron un incomparable adelanto en el confuso movimiento socialista, pero su sobreestimación tanto del capitalismo como del comunismo y su afirmación de que la sociedad estaba polarizando rápidamente en dos, y nada más dos clases importantes, provocó desorientación. Además, como se vería después, sus tácticas eran demasiado débiles frente a la democracia burguesa. Vale la pena analizar el último hecho extraño por dos razones, porque propone de manifiesto el compromiso democrático de Marx y Engels. Era tan serio que, lejos de ser criptototalitarios, fueron poco críticos con los demócratas burgueses, y porque nos ayudaría a entender la amargura de la desilusión que sufrieron al final de ese tumultuoso periodo. Quizá la síntesis más sugerente de su participación en esos acontecimientos haya sido hecha por David Riazanov, el gran profesor comunista que fue purgado por Stalin. En 1848, señala Riazanov, Marx y Engels se negaron a organizar un partido proletario por separado. Basándose en la experiencia de la Revolución Francesa, con su largo y penoso desplazamiento hacia la izquierda, Marx quería que los trabajadores luchasen junto a las fuerzas democráticas burguesas. Tanto así que cuando esa misma época Stefan Born, miembro de la Liga Comunista, realmente organizó a los trabajadores berlineses con un criterio clasista, Marx y Engels se volvieron violentamente contra él. De modo que es increíble, pero cierto, que New Führung Rheinische Saint, es un nombre alemán, no lo puedo pronunciar, no sé pronunciar alemán, pero la nueva Gaceta Renana. Marx fue atacado duramente durante la Revolución de 1848 por no dar bastante importancia a la economía y a la clase trabajadora. Marx aceptó la acusación de todas partes que nos reprochaba que no halláramos descrito relaciones económicas que formaran la base actual de clases y de la actual lucha nacional. Nos referimos a las relaciones de intencionalmente solo en los casos que realmente intervinieron en forma inmediata en la batalla política. Pero para marzo y abril de 1848, continuaba Marx, la burguesía había triunfado en Francia y el feudalismo seguía victorioso en todas partes de Europa, y un brusco giro sacó a la conclusión diametralmente opuesta a la teoría en la que había estado buscando durante tantos años. Todas las reformas sociales seguían siendo una utopía, hasta que la revolución proletaria y la contrarrevolución feudal se midan en una guerra mundial. Por lo anterior, es importante por razones tanto académicas como políticas, en fin, la última sección del manifiesto, que cubre el aspecto táctico que Marx postulaba una alianza con la democracia burguesa, también advertía a los trabajadores de su hostilidad básica hacia los capitalistas, a cuyo lado debían de pelear. Dice que la revolución burguesa alemana no podía ser sino el preludio inmediato de una revolución proletaria. Por ello, Edward H. Carr puede afirmar que el manifiesto había anunciado en Alemania la posibilidad de una transición inmediata a la revolución burguesa, a la revolución proletaria, sin pasar por el periodo intermedio de dominación burguesa.
Pero si ese fuese realmente el caso, entonces el manifiesto también anunciaba y legitimaba que el marxismo de Vladimir Ilich Lenin y de José Stalin, pues exactamente el tipo de revolución que pretendían estar haciendo en Rusia. Los detalles de esta teoría y de esta práctica serán tratados en el capítulo 8. La interpretación que hace Carr de este punto, aparentemente oscuro de la historia de la doctrina, conduce como conclusión política precisa la precisión de que la revolución rusa depende ostentarse como la hija ilegítima del manifiesto comunista. Y esto pasó importante para convertir a Marx en el padre del totalitarismo. Carr se equivoca. Según Marx y Engels, el manifiesto los compromete a una alianza a largo plazo con la democracia burguesa y no a dar un salto bolchevique de un capitalismo inmaduro a un socialismo revolucionario. Esta premisa se basan, sin duda, sus actividades de 1848 y solo a fines de ese año dio Marx la espalda a la estrategia que postulaba en el manifiesto cuando aparecen indicios del enfoque de Carr atribuye al manifiesto mismo. Después de ese momento crítico, durante 2 años amargos, llenos de desilusión, es verdad que Marx dejó de llevar por una sombría exaltación ultraizquierdista y este periodo que ha servido como fuente clásica de la versión bolchevique y luego estalinista del marxismo. Ni siquiera en esa época tuvo Marx una visión dictatorial o, mucho menos, totalitaria, aunque, de todos modos, el momento decisivo de esa etapa fue su rechazo decisivo a toda la política antidemocrática. Marx sabía, desde antes de los acontecimientos revolucionarios, que la burguesía alemana no era radical y que este hecho obedecía al desigual desarrollo del país. Los capitalistas están en conflicto con el proletariado, incluso antes de que se hayan constituido en una clase. Si es verdad que el retraso de su país había sido, en parte, una ventaja para los socialistas alemanes, ya que ocasionó que su coincidencia política fuese más revolucionaria que la sociedad en que vivían. También hizo más reaccionaria a la burguesía, que en ninguna manera se podía concebir una revolución como la francesa, puesto que las masas armadas ya no se detuvieran en el derrocamiento del feudalismo y siguieran adelante atacando la propiedad privada misma. Para finales de 1848, la traición de la burguesía había ido más allá de todas las previsiones de Marx. Escribió acerca de la burguesía: su luz es como la luz de una estrella que se ve en la Tierra 100.000 años después de que murió, el cuerpo en el que se originó. Para Europa, la Revolución de Marzo, en Prusia, fue una de estas estrellas. Su luz fue la de un cadáver social que se estaba pudriendo desde hacía mucho tiempo. El nuevo análisis necesitaría una nueva estrategia. En marzo de 1850, Marx y Engels, 2 años antes, se habían negado a organizar un partido obrero. Estaban pidiendo a los proletarios que estableciesen sus propias organizaciones y que éstas fuesen celosamente independientes. Cuando fuera necesario, esas organizaciones deberían marchar junto a los demócratas pequeño-burgueses, pero de todas maneras tenían que formar grupos armados secretos. Y luego, en un pasaje que anticipa alguna de las tácticas de la Revolución Rusa de 1917, escribieron Marx y Engels: los trabajadores deben de permanecer en su propio régimen proletario revolucionario al lado del nuevo gobierno oficial, ya sea a base de juntas o de consejos o de clubes locales o de comités de trabajadores. Desde el primer momento de la victoria de los trabajadores, se deben desconfiar no solamente del partido reaccionario derrotado, sino también de sus antiguos camaradas, y combatir cualquier partido que trate de explotar la victoria común para sus propios fines. Y la conclusión que en 1917 proclamó claramente León Trotsky en el Soviet de Petrogrado: el grito de batalla debe ser revolución permanente. Este tono duró unos 2 años, en el otoño de 1848 a mediados de 1850. Fue lo más cerca que llegó Marx de la antidemocracia. Fue durante ese periodo ultraizquierdista cuando Marx utilizó la mal hallada frase dictadura del proletariado. Desgraciadamente tiene muy poca importancia política el que pueda demostrarse que cuando Marx escribió esta frase no se refería realmente a la dictadura, por lo menos en el sentido que ahora se emplea comúnmente esa palabra. Tampoco importa a la posteridad que la frase aparezca solo en unas cuantas veces en los escritos de Marx y Engels, y que en un momento dado se refiera al libertarianismo anarquista más que a la supervisión violenta. A pesar de todo, la frase sirvió para dar cierta legitimidad semántica a los totalitarismos.
antisocialistas que habrían de inscribir ese lema en sus estandartes. Pero si bien la verdad no constituye una defensa política en contra de la historia, es importante para todo aquel que se siente interesado en entender el movimiento socialista lo que Marx y Engels realmente quisieron decir. En abril de 1850, Marx y Engels se reunieron en Londres con algunos blanquistas y cartistas de izquierda. Ahí suscribieron los estatutos de la Sociedad Mundial de Revolucionarios Comunistas. En un artículo 1 declaraban: el objetivo de la asociación es el derrocamiento de todas las clases privilegiadas y el sostenimiento de una dictadura del proletariado que mantendrá la revolución permanente hasta que se construya el comunismo, forma definitiva de organización de la familia humana. La organización abortó. Los blanquistas se aliaron a la minoría antimarxista dentro de la Liga Comunista. Marx y Engels y el cartista Harney denunciaron a los estatutos en octubre del mismo año, pero la frase dictadura del proletariado se había de identificar desde entonces con Karl Marx y sus ideas. El problema consiste que Marx, cuando habló de dictadura, no quería decir dictadura. Incluso en su estudio sobre las luchas de clases en Francia, escribió durante los amargos meses de principios de 1850, y el término se utiliza en forma compatible con la democracia hasta que se identifica con ella, la República Constitucional. Escribió Marx de los campesinos, y es la dictadura de los explotadores unidos. La República Roja, socialdemocracia, es la dictadura de sus aliados. En cada una es posible tener una república, y el segundo una república socialdemocrática, que a su vez es la dictadura. Esta definición paradójica no tiene ningún sentido en el vocabulario contemporáneo, pero sí tiene en el contexto del pensamiento de Marx. Sidney Hook declaró brillantemente este punto en Towards the Understanding of Karl Marx. El Marx, dice Hook, donde quiera que nos encontramos con un Estado, encontramos una dictadura. De acuerdo con el análisis marxista, el Estado es socialmente necesario en la desigual sociedad de clases en la que la lucha por los escasos recursos se organiza, necesaria por la fuerza y de manera que favorezca a la clase dirigente. Por tanto, la más libre de todas las democracias burguesas es la dictadura, en el sentido de que la riqueza económica y el poder de los ricos contradice la teoría de la igualdad de todos los ciudadanos. El poder económico es el poder político, y en el capitalismo los medios de producción siempre se concentran y caen bajo el control de la élite, cada vez más pequeña. Por tanto, la dictadura es una definición en la base clasista de una sociedad, no de sus formas políticas. No implica necesariamente la represión de las libertades civiles. Por ello, Engels también proclamó su creencia en la dictadura del proletariado. Se opuso de forma de dominación de las minorías. En 1874 hizo un análisis de los ultraizquierdistas franceses. Dada la concepción que tiene Blanqui de la revolución como la obra de una pequeña minoría revolucionaria, necesariamente seducía que después de la revolución habría una dictadura, no desde luego la dictadura de toda la clase proletaria, sino de un pequeño número de personas que atacaron por sorpresa y que estaban organizadas ellas mismas bajo la dictadura de un individuo o de unos cuantos miembros de un pequeño grupo. Pero en la descripción de la Comuna de París como dictadura está más clara la originalidad de la definición de Marx y Engels. Como decía Engels, en contraste con los cambios que se han registrado en todas las anteriores formas del Estado, que los servidores de la sociedad se convierten en su amo. La comuna tenía dos armas. Antes que nada, todo funcionario, fuese administrativo, judicial o educativo, era elegido por sufragio universal del pueblo y podía ser removido inmediatamente por el mismo pueblo. Y en segundo lugar, todas las funciones oficiales, altas o bajas, eran remuneradas como los mismos sueldos que recibían los trabajadores. Por tanto, la dictadura equivale al sufragio universal, a la posibilidad de destitución inmediata de todos los funcionarios, a un salario para la burocracia igual al de los trabajadores. Lo que es dictatorial es la situación. Es que las formas de la propiedad de la sociedad favorecen ahora sistemáticamente a los trabajadores. De la misma manera que antes, incluso, las repúblicas democráticas discriminaban en favor de la burguesía. Por consiguiente, dictadura no significa dictadura, sino realización de la democracia. El problema es trágico. Consiste en que el estudio sí puede conseguir las sutilezas del análisis marxista, pero el activista que actúa en las calles y el dictador que detenta el poder tienden a interpretar esta palabra en un sentido más obvio y brutal. Es así como el marxismo se le ha identificado con la represión antidemocrática. Entonces, de lo que se trata
no es de una disertación académica acerca del contexto canónico, puesto que Marx y Engels, como lo demuestran estos capítulos, defienden la verdadera esencia del socialismo como un movimiento de la mayoría absoluta que aplastaría a un aparato estatal democrático, que ha sido diseñado para evitar que el pueblo participe. No es solo la creación de dictaduras en nombre de que éste apoyaba en una mala interpretación de sus ideas específicas en el tema de la libertad política. El problema es que tergiversa, además, toda la concepción del socialismo. En el otoño de 1850, los acontecimientos obligaron a Marx y a Engels a cambiar nuevamente de posición. Abandonaron su intransigencia ultraizquierdista que les había llevado a un breve coqueteo con las ideas conspirativas de Blanqui. Y, más importante aún, dieron un sesgo decisivo hacia la profundización de su visión democrática del socialismo. En 1848, sostenía Marx, había sido producto de la depresión. En 1837 y 1842, la crisis especulativa de 1846 y el fracaso de la cosecha de papa y la consiguiente hambruna en Irlanda, Inglaterra había vuelto a la prosperidad en 1848 y en 1849 se produjo gran auge de la industria algodonera. Todo esto ayudó a los alemanes, a los franceses, tanto como ingleses, en el descubrimiento del oro en California y le dijo que todavía más impulso al sistema. Por ello, Marx concluyó, en vista de esta prosperidad general en que y del poder productivo de la sociedad burguesa, se desarrolla lo que más puede dentro del marco de la relación burguesa, no puede hablarse de revolución. La Liga Comunista se dividió ante el nuevo análisis de Marx. Los líderes de la organización, Willich y Snapper, siguieron defendiendo la vieja posición y Marx los atacó. En lugar de hacer un análisis crítico de la minoría dogmática, es idealista, no materialista. En vez de hacer las relaciones vivas de fuerza motora de la revolución, apelan a la voluntad pura. Mientras que nosotros decimos a los trabajadores, tenéis 15, 20 o 25 años de guerra civil y de lucha por delante, no solo para cambiar esas relaciones, sino para cambiar vosotros mismos, volverse capaces de gobernar políticamente. Ellos dicen, tenemos que tomar el poder, o para el caso, más vale irnos a dormir. Para marzo de 1850, Marx había hecho un llamado a la insurrección, a la revolución permanente, y 6 meses después, contempla estoicamente la posibilidad que había de pasar medio siglo de lucha antes de que el socialismo triunfara e insistía en marcando contraste con los blanquistas y los conspiradores, que los trabajadores no solo tenían que cambiar las relaciones políticas y económicas, sino cambiarse también a sí mismos. Antonio Gramsci, uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano, comprendió perfectamente la profundidad del movimiento, aunque no vio todas sus implicaciones. En una polémica contra Trotsky, que había aplicado a Rusia la teoría de la revolución permanente, Gramsci escribió: el concepto político de la llamada revolución permanente aparece por primera vez en 1848 como expresión científicamente elaborada por la experiencia jacobina, desde 1789 hasta el Termidor. La fórmula es aplicable a los periodos históricos en que no existen grandes partidos políticos y sindicatos de masas, como cuando la sociedad se encontraba en un estado de mayor fluidez. El campo estaba trazado y unas cuantas ciudades ejercían un monopolio casi total de la eficacia política estatal, o bien esta última se concentraba en una sola ciudad. En Francia, París, el aparato estatal está relativamente desarrollado y la economía nacional tiene una autonomía considerable frente a la economía mundial. En el periodo posterior a 1870, todos estos elementos cambian con la expansión colonial de Europa. Las relaciones internas e internacionales del Estado se vuelven más organizadas y complejas, y la fórmula del 48, la revolución permanente, es reemplazada en ciencia política por la fórmula de la hegemonía civil. Ocurre en el arte político lo que sucede en el arte militar. La guerra de movimientos se vuelve cada vez más una guerra de posiciones. El análisis de Gramsci es básico. En los 2 años anteriores a 1850, Marx fue demócrata en sentido jacobino. Concebía la futura revolución como una gigantesca explosión popular desde abajo con una insurrección democrática, pero en las décadas de 1850 y de 1860 se vio obligado a revisar sus opiniones estratégicas básicas. El movimiento de la clase obrera estaba cambiando.
Él estaba organizando en sindicatos que se empezaron a presentar posibilidades de acción política que antes no habrían podido imaginarse. En ese momento el enfoque de Marx se volvió todavía más democrático en el sentido moderno de la palabra. Admitía cada vez más la conquista no violenta del poder y la vía por la vía electoral. Y este cambio fundamental, que sirve de tema para el siguiente capítulo. Pero desde antes que se preparase esta transición, desde el momento mismo en que se volvió socialista, Karl Marx había comprendido que la democracia es la esencia socialista. Este convencimiento prevalece en sus análisis económicos, filosóficos y políticos de la década de 1840, y su aplicación en el manifiesto comunista lo llevó incluso a criticar demasiado poco a los demócratas burgueses. Se retractó irritado de ese error y cometió un pecado retórico que la historia no ha perdonado y que muchos totalitarios han aprovechado. Utilizó la palabra dictadura para describir a la democracia. Pero este nuevo error trágico recuperó en cuestión de meses y no puede permitirse que se ensombrezca la profundidad de su compromiso democrático. Lo más importante de todo es que en los últimos años de 1850 Marx se convirtió en el primer revisionista del marxismo. Analizó la situación prevaleciente, desarrolló una nueva estrategia y con ello preparó el camino para uno de los acontecimientos más decisivos de la historia del socialismo: la identificación de este con el movimiento obrero. Hasta aquí el capítulo 3. De este viejo libro que ya no se va a encontrar en librería, Socialismo de Michel Harrington, editado por el Fondo de Cultura Económica allá por los años de 1979. Y como último dato curioso, escrito por el presidente del Partido Comunista de los Estados Unidos de Norteamérica, Michael Henry Harrington. Muchas gracias y hasta pronto. Bueno, no se olviden de darle like a este video, dejar comentarios, compartirlo y suscribirse. Y darle clic a la campanita. Y todo eso que ya saben. La otra parte del narcotráfico S.A. cuando creó el clima cultural propicio para el envenenamiento masivo de los jóvenes en la sociedad occidental.